referir ahora a un tema que preocupa a nivel nacional, después de los últimos acontecimientos, los últimos hechos que ocurrieron, sobre todo allí en Ruta 2, con el vuelco de un micro que lamentablemente se cobró la vida de algunos de sus pasajeros. Lo cierto es, la pregunta, ¿qué pasa con los micros de doble piso en la República Argentina? El gobierno está con la idea de nuevamente analizar si es seguro que transiten en rutas de la Argentina. Y aquí en la zona, la Universidad Tecnológica del Litoral hizo en varias oportunidades análisis sobre la estabilidad, controles, los va a repetir aparentemente y está Eduardo, el ingeniero Eduardo Donet con nosotros para charlar sobre este tema. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien. ¿Son seguros o no son seguros? Bajo ciertas condiciones y hasta una cierta velocidad, o sea, considerando esas condiciones, fundamentalmente el tema de la velocidad, hasta 110 km por hora, según nuestro último trabajo que fue en el año 2015, donde sensorizamos un vehículo e hicimos una prueba en una trama suburbana aquí de la ciudad de Santa Fe, bajo un ensayo con norma, hasta los 110 km por hora, recién ahí se comenzó a detectar, digamos, extrapolando, ¿no? Porque no se lo llevó al colectivo a esa velocidad, sino que se lo lleva aproximadamente en esas maniobras bruscas hasta 60 km por hora y luego se extrapola qué pasaría de ahí en adelante con esa curva que genera, y aproximadamente a los 110 km por hora nos empezó a dar que se despegaba el eje trasero, con lo cual a partir de ese momento habría una condición posible de vuelco. Y uno piensa, perdón Gustavo, uno piensa que 110 es una velocidad que en la mayoría de las rutas o en las autovías está delimitado con que este tipo de transporte viaje a esa velocidad. No, la velocidad máxima para un colectivo es de 90 km por hora. Nosotros en nuestro primer trabajo, que fue allá por el año 2005, recomendamos colocar un limitador de velocidad a los 100 km por hora. 100 km por hora, y ellos, particularmente las empresas, tuvieron ahí la posibilidad de avanzar con este tema, pero esa precaución no se tomó. Sí, ese es el punto. Las empresas cumplen con esto, cumplen con el limitador de velocidad, cumplen con darle las horas de descanso a sus choferes. Bueno, a ver, ahí, por eso, una cosa es la máquina segura y otra cosa es la máquina y su entorno, porque en el entorno tenemos las condiciones de la infraestructura de la ruta, tenemos las condiciones climáticas que obviamente están influyendo, y tenemos también las condiciones empresarias, porque digo, las empresas también en algún momento, cuando nosotros hicimos nuestro primer trabajo, fueron encuestadas. Trabajamos con ellos para incorporar en los colectivos algunos elementos de seguridad, que algunos de ellos a lo largo de los años se ha ido colocando, pero no se terminó de cerrar el ciclo de lo que nosotros considerábamos elementos de seguridad para incorporar a los vehículos. En este momento vuelve a aparecer este tema sobre la mesa y se vuelve a querer estudiar el tema. Entonces, yo creo que lo importante de esto es que nos pongamos arriba, y si definimos desde lo técnico que hay condiciones que deben estar respetadas, y hoy tenemos la posibilidad, sobre todo de la tecnología, de poder hacer ese control, estar monitoreando de manera permanente a través de un GPS en una oficina central de control, a través de algunos dispositivos que pueden ir en el propio vehículo, nosotros podríamos asegurar, y sobre todo el Estado, resguardar a la población de que de ese tipo de colectivos viaja a una velocidad que está en un entorno seguro. Más allá de este monitoreo, Eduardo, ¿existe la posibilidad de colocar algún tipo de dispositivo dentro de la unidad para que una vez que se alcance la velocidad de riesgo, empezar a que actúe solo a mermarlo, digamos, para evitar un daño mayor? Sí, esto es lo que yo les decía, que es el limitador de velocidad. Lo que pasa es que las empresas, en aquel momento, la limitación de velocidad la vieron como un problema en el caso de un sobrepaso. Claro. Cuando uno tiene un sobrepaso en una ruta de ida y vuelta, está poniéndose en una condición insegura si no puede superar una cierta velocidad. Pero la realidad es que el colectivo debería ir a 90 km por hora como velocidad máxima,
y darle un changüí de 10 kilómetros por hora para el caso de un sobrepaso. Si un vehículo al que tiene que sobrepasar va a más de esa velocidad, ese colectivo no debería estar haciendo ese sobrepaso. Uno en la ruta ve de todo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa en el resto del mundo con los colectivos de 2 pisos? Cuando nosotros hicimos nuestro primer estudio en el 2005, había todo digamos, una fantasía popular de que estaban prohibidos en varios lugares del mundo. Nosotros en el año 2005 no encontramos ninguna evidencia de un país que tuvieran prohibido este tipo de vehículos. Que obviamente no se usan en las rutas, eso es así, pero es un tema comercial. O sea, esto nació en algún momento como un tema comercial para las empresas de transporte masivo de pasajeros de larga distancia, porque también hacían paquetería, lo que se llamaba paquetería, es decir, competían en algún momento llevando carga, digamos, pequeños bultos, digamos, encomiendas. A partir de eso se generó, y hoy la realidad es que tenemos en el país, yo no tengo el número exacto hoy, pero digo, de nuestro último análisis que fue en el 2015, estábamos aproximadamente en 4.200 vehículos. Y algo así como 750 millones de kilómetros por año recorrido en este tipo de vehículos. Entonces digo, también pongamos arriba de la mesa lo que significa este tipo de transporte en la Argentina, la cantidad de kilómetros que recorre, y veámoslo desde un punto de vista estadístico, porque digo, si no lo ponemos a este riesgo en el contexto de una estadística de cuán sometido al riesgo está este tipo de vehículo y la cantidad de kilómetros que recorre, también probablemente estamos tomando una decisión equivocada, ¿no? Justo le iba a preguntar si existía otra alternativa de dejar de usar estos colectivos y reemplazarlos por los de piso y medio, o quizás, bueno, estos inhibidores de velocidad o estos topes de velocidad. El tema del estado en el que se encuentran muchas de las calzadas, preguntar si influye o no influye también en la pérdida de estabilidad. Vamos por parte. La primera cosa, un colectivo de piso y medio lo que tiene es menor capacidad de pasajeros. Con lo cual, si nosotros sacaríamos hoy, mágicamente, cosa que es imposible, los 4.200, 4.500 vehículos de doble piso que hay en la Argentina y los reemplazáramos por piso y medio, que podría ser una alternativa, y digo, yo no estoy defendiendo el doble piso por el piso y medio, porque probablemente cuando uno viaja en el mundo ve que en realidad lo que se usa es lo que se llama piso y medio, que es un colectivo que tiene aproximadamente unos 40 centímetros menos de altura. Ahora tiene mucha menos capacidad de pasajero, con lo cual en vez de 4.500 deberían ser reemplazados a lo mejor por 6.000, o por 6.500 vehículos, con lo cual estamos poniendo más vehículos en la ruta. Yo creo que ahí aparece el tema del transporte masivo de pasajeros en una configuración geográfica como es la Argentina, con las rutas como están en la Argentina, y habiendo dejado de lado otras alternativas que en el mundo uno las ve, como por ejemplo el transporte a través del tren, ¿no es cierto?, del ferrocarril, o que bueno, ahora lo ponemos bajo el rótulo de low cost, pero en realidad sería los puentes aéreos, que en realidad técnicamente sería una mejor manera de decirlo. Después lo de low cost apareció como una estrategia de venta, como una beta comercial, digamos, ¿no es cierto? Pero digo, desde el punto de vista de este tipo de movimiento de pasajeros se podría sustituir en distancias como tiene la Argentina perfectamente por ferrocarril o por puentes aéreos. Lo que pasa es que eso significa también una diferencia en el costo del pasaje. Entonces ahí aparece otro conflicto, es decir, vamos a poder sostener, digamos, en el contexto que tenemos este tipo de movilidad en la gente, o lo vamos a tener que subsidiar, y entonces aparece nuevamente otra discusión que nos abre otra ventana, ¿no? Eduardo, la idea es volver a discutir si colectivos de 2 pisos sí, colectivos de 2 pisos no. ¿Hay fecha, hay algún llamado, hay algún contacto con el gobierno nacional ya? No, la semana pasada a nosotros nos contactaron particularmente de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que ellos ya sabían que iban a ser citados a esa comisión y querían que nosotros interviniéramos, porque de hecho saben que nosotros hemos venido trabajando desde el año 2005 en algunos proyectos de investigación con este tipo de vehículos. Así que quieren que participemos de la discusión. Llevaremos los elementos técnicos que tenemos y de alguna manera estaremos contribuyendo a ver de qué manera podemos mejorar la seguridad de la gente, digamos.
Eduardo, gracias. Y obviamente si son convocados, una vez que pasen estas reuniones, te vamos a volver a llamar. Sí, ningún problema y a disposición de ustedes. Gracias de nuevo Muchas por gracias, venir. buen día.